Ya hablamos del concepto de ídolo en un video acá. En ese video no mencioné a dos personajes en los que pensaba todo el tiempo. No los mencioné a propósito porque sabía que en algún momento íbamos a hablar de ellos. Uno es un pintor español del siglo XX, este es más obvio, pero el otro que tenía en la cabeza era Maradona, por supuesto. La ecuación es así. El fútbol es un espectáculo. El espectáculo es arte. Por lo tanto, estamos ante la muerte de uno de los artistas más importantes de la historia. Sus logros deportivos son la obra del artista, o en el caso de Maradona, el jugador de la persona. Me resisto a creer en esa idea que dice que existían dos Maradonas, que parecen haber convivido en las últimas décadas de nuestro país. Uno es Dios, el otro fue una persona detestable. Y no solo había dos Maradonas, sino que se nos exigía y se nos exige elegir a uno y negar al otro. Maradona era víctima de su propia lógica. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Pero, ¿y qué pasa si no había solo dos Maradonas? Si en realidad coexistían en ese cuerpo que dijo basta el miércoles a media mañana miles de Maradonas. ¿Y qué tal si fuera de ese cuerpo existían miles de Maradonas más, construidos con las piezas que fueron desprendiéndose a través del tiempo? Entre el Maradona Dios y el Maradona detestable había miles de Diegos. El hincha de Boca, el argentino, el director técnico, el que venía de la villa, el machirulo, el peronista, el menemista, el kirchnerista, el cristinista, el antiimperialista, el de las frases increíbles, el adicto en recuperación, el humilde, el ególatra. El que lo bardeaba a los Grondona, ese es el Marante de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona. Para interpretaciones simplistas estuvieron las redes en estos días. De los que sufrían se entiende. Nadie te puede exigir nada cuando estás triste, mucho menos racionalidad. De los que lo odiaban, festejaban, también lo puedo entender. El odio y la reflexión no se llevan muy bien, que digamos. A toda la ancha avenida del medio entre esas dos posturas que están mirando esto, se movió un poco el piso, ¿no? Fue fuerte todo lo que pasó en estos días igual. ¿Cómo que no? ¿Qué no va a ser fuerte? Y claro. Parto de la base de que la idea de este video es que tanto ustedes como yo entendamos lo que les pasaba a las demás personas. Quizá no estoy de acuerdo con muchos de esos sentimientos, pero de ninguna manera voy a criticar a nadie por cómo se sintió en estos días. Siempre se les exige a las juventudes que entiendan el contexto en el que Maradona fue el más grande, y me parece muy bien. Las nuevas generaciones están invitadas a hacer ese ejercicio. Pero quienes son un poco más grandes deben entender la imagen que pudieron construir muchas personas jóvenes sobre Maradona, sobre todo en las últimas 2 décadas, cuando empezó a salir más en Intrusos que en Olé, por decirlo de algún modo. Ningún punto de vista es más valioso que el otro, pero antes de bardear al que piensa de otra forma, hay que entender por qué piensa así, sin caer en prejuicios o en simplismos. Otro simplismo es decir, el fútbol es solo fútbol. Nadie dice la música es solo música, la pintura es solo pintura. No nos sirve para entender nada, no ver lo complejo del asunto. Y que Maradona haya sido el mejor de los futbolistas tampoco explica por qué lo aman tanto en todo el mundo. En Argentina, Maradona le dio una alegría al corazón de una sociedad que estaba destruida por una guerra dolorosa e inexplicable. No cambió el resultado de la guerra, pero le dio a la inmensa mayoría del país una de las alegrías más necesarias e importantes de la vida de muchas personas. Íbamos caminando para salir a la cancha, ¿no? Y Diego, que dice, ¡hey! ¡Vamos, mirá de que esto nos mataron no sé cuántos pibes, Termina el himno, imagínate, que empiece el partido y poneme adelante el que quiera que me lo como. Maradona fue más cerca en el tiempo el que aparecía maltratando mujeres e hijes sin ningún tipo de pudor. Muchas personas empezaron a alejarse de la idolatría a Maradona después de esas secuencias y de reflexiones colectivas sobre su figura. Hay 3 puntos a tener en cuenta acá. El primero, el del mundo que mira afuera, desde quienes lo vemos desde afuera. Esas formas de maltratar mujeres y de paternidades irresponsables no las queremos más. El segundo punto de vista es el judicial. Los tribunales determinaron esas cuestiones. El tercero, el más importante, es el de sus exparejas y de su descendencia. Esas personas sabrán lidiar con las consecuencias de esos maltratos. Y eso es lo que más debería importar a esta altura. Cómo procesan esas personas es todo esto que estamos hablando.
Es más importante eso que lo que podemos pensar desde afuera, en ese caso particular. No, de ninguna manera vamos a justificar sus acciones por el contexto en el que creció y en el que vivió de adulto. Tampoco vamos a negar que eso influyó muchísimo. Todos vivimos en esa tensión, en algún punto medio entre la determinación y la acción. O como decía Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Hay críticas a Maradona con las que ni me meto porque no valen la pena. Ni las clasistas, ni las que criminalizan una enfermedad. En criollo, a quienes critican a Maradona por villero o por drogadicto, ni merece la pena traerlos acá. Como dijo Damián Cook, no me interesan en lo más mínimo. Quizás lo más importante que podemos hacer sea volver al punto inicial. ¿Por qué construimos ídolos impolutos y después los cancelamos cuando esos ídolos nos decepcionan? ¿No sería mejor construir modelos a seguir de otra forma, alejada del formato superhéroes, del formato santo? ¿No sería mejor recordar actos y no personas? ¿No sería mejor abandonar esa dicotomía horrenda persona-jugador y complejizar un poco más el asunto? Si el Maradona jugador no siempre salió campeón de todo. Si el Maradona persona no siempre fue el detestable maltratador. El Maradona persona, por ejemplo, fue parte de frenar el ALCA. ¿Cómo vamos a borrar esa parte de la historia? ¿Cómo vamos a negar a Maradona si usamos sus frases todo el tiempo? Porque son geniales. Valdano, un amigo y ex compañero de selección de Maradona, que estudió mucho más que él y que se formó para escribir lindo, dice que solo los poetas pueden interpretar a los futbolistas. Y Maradona era ambas cosas a la vez. También quizás algunas frases se caigan de nuestro pedestal de frases y queden en el olvido. Como historiador prefiero descartar, por ejemplo, las frases que Maradona tiene sobre San Martín. Y prefiero quedarme con otras como estas. Emir, ¿sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? La vida de Maradona fue tan irreal como real a la vez. Irreal porque es casi imposible que a alguien le pase todo eso. Real porque lo sentimos así. Es la sensación de que todos podemos llegar a ser el Maradona de lo que hacemos. Elijamos al Maradona que elijamos. Porque recordemos que hay muchísimos Maradonas para elegir. Y como dice el título de un libro que conocí en estos días, todo Diego es político. Porque lo personal es político y porque todo arte es político. Para cerrar, en Instagram pregunté cuál era el Maradona con el que ustedes se quedaban y tuve unas respuestas muy interesantes que voy a compartir a partir de ahora. Si alguien quiere sumar la suya, lo puede hacer acá abajo o me manda un mensaje como quiera. Gracias y bueno, quédense a ver el final. Para mí es, junto a Eva, el símbolo más grande del pueblo argentino. Él era argentino. Zurda magistral. Es muy difícil separar a la persona de sus actos. Dejemos de bancar machistas, porque hicieron algo bien hace 30 años. Desde que tengo memoria renegué de él, hoy lo lloro. No puedo creer que tuve que esperar al día de su muerte para hacer una reflexión, una muy profunda. Maradona fue un grande en la historia del fútbol, pero en mi opinión me parece que eso no tapa todo lo mal que hizo en su vida personal. Lo amé, lo odié, y hace un tiempo entendí que muchas cosas de él me hicieron feliz, así como otras me molestaron, pero aprendí a convivir con esa contradicción y a entender que es una figura popular, quieran o no, lo repudien o no. Figura remil expuesta, con posturas latinoamericanas y populares, mis respetos solo por eso. Admito que en su ámbito fue un genio, pero como persona me repugna. Es solo fútbol, Alefans. Tan muerto estás que eso es tu vida. Pésimo padre, pésimo ejemplo. Se puede decir de todo, pero que hoy esté literalmente todo el mundo hablando de él, piel de gallina. Todo el inicio de Instagram, historias, grupos de WhatsApp, todos hablando de él. Es enorme eso. Maradona puede ser considerado un dios en el fútbol, pero no hay que olvidar que como persona fue, sin dudas hizo feliz a mucha gente en un momento de M. A quienes no hizo feliz fue a todos esos hijos que no reconoció y eran sus hijos. Si pienso en Maradona, la primera palabra que se me viene a la mente es adicción. La adicción que se generó en sus fanáticos y en la gente alrededor del mundo, y la adicción que, a pesar de ser el mejor jugador, no le permitió demostrar lo mismo como persona, a pesar de no ser el humano que pudo haber sido, que sirva de ejemplo de cómo las drogas te quitan el futuro. Lamento a los periodistas que, sabiendo que ya estaba quemado, le seguían pidiendo reportajes y opiniones sobre diferentes temas, haciendo que se oscurezca más su imagen, que publicaban dichos de una persona que estaba enferma.
Maradona no es un personaje de mi preferencia, pero me demuestra que para un adicto no hay nada más fuerte que su adicción. La droga te enferma y te quita todo, familia, amigos, incluso la vida. ¿Qué edad tenías cuando ganamos el mundial? Yo 14. 8. Había mucha pobreza en mi casa. Mi cumpleaños ni se pudo festejar. Recuerdo la tristeza de mi vieja. Y de repente, gol de Maradona y todo lo que nos faltaba desapareció. Hasta el hambre. Fuimos felices. Cuando sean Maradona haciéndole 2 goles a Inglaterra en una Copa del Mundo, después de la dictadura, después de los desaparecidos, después de la locura de Malvinas, en una economía que no perdonaba a nadie y donde los pobres solo podían ser pobres y no tenían representación, cuando sean un villero de Fiorito enfrentando a todos los gigantes del mundo deportivo y socialmente, cuando le lleven alegría a un pueblo golpeado, cuando sean eso, o cuando sean algo si es que pueden, entonces sí me cuentan todo lo malo que fue Maradona y me cuentan quién y dónde tiene la brújula moral del mundo. Pueblo, así sin más, como tal con sus contradicciones, pero siempre consciente de sus orígenes. No solo llevó felicidad absoluta a generaciones enteras, sino también un espacio a lo popular y a los derechos humanos, a contramano de los poderosos. No comprender la fuerza de su imagen y el dolor del país implica no solo darle lugar ni valoración a la sensibilidad del pueblo. Vi muchas críticas feministas a su figura y solo tengo para decir que no hay construcción más igualitaria que no ampare la interseccionalidad y no escuche el llanto de millones de doloridos. Familia super maradoniana está en el ADN de mi abuelo, que lo vio durante toda su juventud y se colaba a todos los partidos porque nunca había entradas para verlo. ADN de mi papá, quien toda su infancia soñó ser como Diego y hoy lo llora. Y por lo tanto en el mío, que aprendí a abrazar las contradicciones y que el dolor no se racionaliza. Diego es del pueblo.